Hola a todos, muchas gracias al comité organizador de este congreso por permitirme estar hoy aquí con esta comunicación que lleva por título el uso de chatbots como diccionarios, solución fiable o fake definitions. Con respecto a la introducción, debemos comentar algunos puntos sobre la literatura actual que tiene que ver con el uso de chatbots como herramientas lexicográficas o como directamente como diccionarios. Y es que el uso de este tipo de herramientas de inteligencia artificial generativa está modificando de manera radical la manera en la que los estudiantes se aproximan a dudas léxicas de distinto tipo, ya sea para escribir palabras, para conocer su significado o para saber sus distintos usos. El uso de este tipo de herramientas de inteligencia artificial generativa de manera espontánea como diccionarios podría ser una tendencia creciente en las aulas de distintos niveles de formación, lo que acaba o puede acabar desplazando a las herramientas lexicográficas tradicionales e institucionales. Cuando no existen filtros editoriales automáticos, existe una cierta urgencia o una necesidad de auditar, de poner a prueba la fiabilidad de las respuestas que proporcionan estas herramientas para determinar si pueden constituir soluciones lingüísticas sólidas o si generan resultados ambiguos que nosotros hemos convenido en llamar fake definitions. Con respecto al marco teórico, solo vamos a destacar tres estudios de los múltiples que en la actualidad están abordando la relación entre lexicografía e inteligencia artificial. Rees y Liu, en un pionero estudio de 2023, evaluaron la efectividad léxica a partir de la precisión de las definiciones creadas de manera autónoma por modelos basados en GPT frente a diccionarios de aprendizaje, lo que dio lugar a limitaciones estructurales serias. Al-Balawi y otros, en un estudio muy reciente, eh, analiza la competencia de herramientas de inteligencia artificial generativa en relación con herramientas consolidadas como puede ser el diccionario de Cambridge, en aquellas tareas que tienen que ver con el aprendizaje y la enseñanza del léxico en segundas lenguas. En cuanto a Bodmer y Gauss, en un estudio también muy reciente, analizan el papel de la IA y su lugar en relación con el esquema lexicográfico proporcionado por la teoría funcional de la lexicografía, analizadas estas herramientas desde esta perspectiva y se caracterizan como nuevos asistentes de información orientados a resolver necesidades lingüísticas complejas, lo que acaba por modificar la clásica interacción diccionario-usuario. Lo que nos da lugar esta revisión muy superficial de la literatura científica es que es innegable, lo reconocen todos los autores, que la IA ofrece un potencial lingüístico probablemente sin precedentes, pero sin un análisis crítico que nos permita evaluar la validez de los datos o de las respuestas que proporciona, podría suponer un riesgo para la enseñanza y el aprendizaje de distintas cuestiones. Con respecto a la hipótesis de esta comunicación, eh, planteamos que a partir del uso de un prompt muy básico, sin asignar un rol a la IA, sin proporcionar contexto y sin indicaciones precisas, preguntar a un chatbot por el significado de palabras o por formas normativas desde el punto de vista ortográfico, da resultados poco fundamentados desde varios puntos de vista. Puede generar vacilaciones, dudas o ambigüedad en el usuario y nunca o casi nunca van a proporcionar fuentes por defecto, es decir, sin pedírselas expresamente. Como objetivo general, pues, vamos a tratar de determinar la capacidad de varias IA, de varios chatbots de inteligencia artificial generativa en términos de descodificación semántica y conocimiento y didáctica del español normativo sin contexto. Son 6 los chatbots que hemos manejado: ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, Grok y Claude. Todos ellos en sus versiones básicas, gratuitas y a partir del último modelo hecho público, eh, contando con la última fecha que lo hemos consultado, que hemos hecho este estudio, que es junio de 2026. El prompt lo hemos obtenido a partir de puntos en común que tienen ChatGPT y Gemini,
de acuerdo con patrones prototípicos de usuario. Es decir, el prompt nos lo han proporcionado estas dos IA. En cuanto a las palabras objeto de consulta, las hemos obtenido a partir de las consultas de la semana de la cuenta de X de la Real Academia Española, también de la Academia Mexicana de la Lengua y de la web de la Academia Canaria de la Lengua, aparte de la Fundeurrae. Con respecto al análisis, comentábamos hace muy poco que obtuvimos el prompt a partir de una consulta común a ChatGPT y Gemini. Al preguntarles por los patrones prototípicos de los usuarios a estas dos IA para saber el significado de una palabra, la respuesta que nos devolvió ChatGPT es esta. Para saber el significado de una palabra, aparentemente lo que preguntan los usuarios es significado de X, siendo X la palabra. Por ejemplo, significado de resiliencia, y es una precisión importante lo que nos da la IA, sin signos de interrogación y en ocasiones sin artículos ni tildes. Con respecto a Gemini, pues nos da un prompt muy similar al que nos había proporcionado ChatGPT, cómo se escribe X sin la tilde correspondiente en el pronombre o adverbio interrogativo, y otra precisión ortográfica que nos proporciona la IA. Aquí es muy habitual que la consulta aparezca sin tildes, como que y sin signos de interrogación. Con respecto al significado de una palabra, ¿qué significa palabra? Es lo que nos dice ChatGPT. Y Gemini nos da algo muy parecido, cómo se escribe palabra o palabra, es decir, entre dos variantes. En la enorme mayoría de los casos cotidianos, los usuarios prescinden por completo de las normas de puntuación, signos de apertura y cierre, y de las tildes gráficas de los pronombres interrogativos, como ya nos había dicho antes. La primera palabra de la que nosotros hemos deseado obtener información a partir de la información de los chatbots es multiinstrumentista. Fíjense que las variantes, la diferencia entre ambas variantes es la única I o la doble I, tanto de multi como de instrumentista. Pues a partir de aquí vamos a ver lo que nos dice las guías, puesto que lo que consigna la academia es que ambas opciones son válidas, aunque la segunda es más frecuente en el uso. En esta tabla hemos hecho una comparativa de los resultados de los seis chatbots a partir de cantidad de información, si nos proporciona o no ejemplos, grado de corrección con respecto a la norma que tenemos encima de la tabla, y si proporciona o no fuentes. En cuanto a cantidad de información, la mayor parte de las IA proporciona una cantidad de información suficiente. Gemini en ese sentido destaca, puesto que la hemos considerado adecuada, aunque es la única que no proporciona ejemplos. En cuanto al grado de corrección, en general, el grado de corrección es parcial porque no contempla ambas opciones la mayor parte de las guías, es decir, no contemplan esa variante con una sola I. DeepSeek da como válida multiinstrumentista sin considerar la otra variante con doble I, en ese sentido es tajante, es taxonómica. Gemini es ambigua, enseguida veremos por qué en la siguiente diapositiva, y es destacable que ninguna de las IA proporciona fuente para los datos que proporciona. Decíamos que la respuesta de Gemini es ambigua porque nos dice literalmente, al preguntarle cómo se escribe multiinstrumentista, tal y como dice ahí, con dos i para introducir un elemento que podría generar discordancia o ambigüedad, y nos dice la IA lo siguiente. La palabra multiinstrumentista se escribe correctamente tal como la has puesto. Todo junto, sin guión y con una sola I en la unión de ambos componentes, a pesar de que claramente hay dos I. Con respecto a superwise, que es la conjunción, digamos, del prefijo super y la palabra wise en plural, lo cual añade una dificultad añadida, aparte de las cuestiones de la tilde, la cuestión de ponerla como una sola palabra o con guión, y lo que consigna la academia es que se escribe así, con tilde, con la junta y sustituyendo la Y por una I latina. Lo que tenemos como resultado en la comparativa es que la cantidad de información que nos proporcionan las guías es insuficiente por cuestiones ortográficas, por cuestiones de formación de palabras, por cuestiones de colocación en este caso del prefijo,
Todas las guías proporcionan ejemplos con la excepción de Claude y el grado de corrección sistemáticamente es incorrecto, lo cual es muy llamativo y inquietante desde el punto de vista de la corrección ortográfica, porque de una manera o de otra dan una variante que no es la que consigna la academia y por lo tanto no es la variante desde el punto de vista académico, ortográfico, normativo más adecuada. Fíjense, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, Gemini, Copilot, dan como variante, como forma normativa Superwise, sin tilde y con Y, DeepSeek las da separadas, el prefijo de la forma base, y Claude pues vacila entre la forma, digamos, eh, analítica y la sintética. En cuanto a si nos brindan fuentes o no, pues solo tres, la mitad de las IA nos proporcionan fuentes y el resto pues no dice nada sobre la formación de palabras, sobre cuestiones ortográficas. En cuanto a memorando o memorándum, aquí lo que nos interesa es la precisión, el contemplar la mayor parte de los sentidos. Eh, el diccionario de la lengua española nos proporciona tres sentidos y el diccionario del español actual de Manuel Seco, en su última edición de 2023, nos proporciona dos sentidos. Teniendo esto en cuenta, pivotamos entre cantidad de información insuficiente o cantidad de información excesiva. La única que en ese sentido proporciona una cantidad de información adecuada es Claude. La única IA que proporciona ejemplos es DeepSeek. Y en cuanto a la precisión semántica, solo dos de los chatbots son adecuados, puesto que contemplan todos los sentidos. Eh, Solo Copilot y DeepSeek nos proporcionan las fuentes y sigue siendo un problema para las IA el hecho de ser transparente en cuanto a los datos que manejan en las respuestas. El tecnicismo que nosotros hemos manejado es conector discursivo, un tecnicismo que podemos hallar en el Diccionario Prehispánico de Dudas en su segunda edición y que en principio debería haber sido consensuado con la nueva gramática de la lengua española. Nos ha sorprendido gratamente el grado de información y sobre todo la precisión semántica de este tecnicismo de la lingüística. Prácticamente todas las IAs, con la excepción de ChatGPT, son excesivas en la cantidad de información. Todas presentan ejemplos menos ChatGPT. El grado de precisión semántica es adecuado en todas las IAs y a excepción de Copilot, que la mayor parte de las veces proporciona fuentes, el resto de chatbots no las da. Con respecto a las voces restringidas desde el punto de vista diatópico, comenzamos con ese canalismo añolgarse que tenemos que destacar dos cuestiones. No está en el diccionario de la lengua española, pero es que tampoco está en el diccionario básico de canalismo, lo cual debería poner en aprietos a cualquier chatbot de inteligencia artificial generativa, o al menos lo que nosotros hemos manejado. Ahí tenemos la información que se nos proporciona en la página web de la Academia Canaria de la Lengua, y es que es una variante fonética propia de la isla de Gran Canaria en el archipiélago canario. Tiene similitudes con añujarse o con el verbo general añusgarse, que sí se consigna en el diccionario de la lengua española y que en suma significa atragantarse, normalmente con saliva o con comida. En cuanto a la cantidad de información, en líneas generales, las IAs proporcionan información adecuada en términos cuantitativos. Solo dos, ChatGPT y Grok, proporcionan ejemplos. En cuanto al grado de precisión semántica, nos ha sorprendido gratamente ChatGPT porque contempla el uso restringido y además particular de Gran Canaria, consigna fuentes además que lo respaldan. Gemini, DeepSeek y Claude dan contenido poco adecuado porque directamente nos preguntan si estamos seguros de que hemos escrito correctamente la palabra. Y en cuanto a Copilot y Grok, contemplan ese sentido regional, a veces en Extremadura, a veces en Castilla y León y a veces también en Canarias. Solo la mitad de las guías proporcionan fuente. Por último, en cuanto a la otra voz restringida, hemos elegido Machote, que también es una
consultas recientes de este año al menos, que han hecho los usuarios a la Academia Mexicana de la Lengua. Y en este caso se refiere a un formulario con espacios en blanco para rellenar y que proviene del náhuatl machiotl, cuyo significado, cuyo étimo es señal, comparación o ejemplo. Aquí el resultado de las consultas es sobresaliente. Todas han contemplado ese sentido propio de México. En cuanto a la cantidad de información, la mayor parte de las veces es adecuada. Todas proporcionan ejemplos y vuelven a fallar en proporcionar las fuentes, puesto que solo la mitad de las IA las proporciona. Con respecto a las conclusiones, debemos decir que hay divergencias entre los 6 chatbots en cuanto a extensión, estructura, profundidad de las respuestas presentadas ante un mismo prompt. El prompt que hemos introducido en las IAs es literalmente el mismo, pero esto no ha dado lugar a una sistematicidad en las respuestas. Confirmamos la hipótesis de que las herramientas manejadas no proporcionan, salvo que se les pregunte por ellas, las fuentes lexicográficas o lingüísticas en las que basan sus definiciones, rara vez las proporcionan, y en ese sentido Copilot destaca por presentarlas casi de forma sistemática. El nivel de exhaustividad en las definiciones es inferior a todas luces en un diccionario general, también en un diccionario diferencial, como se puede apreciar en las consultas con relación a términos restringidos. Y en cuanto a las futuras líneas de investigación, deberíamos analizar el impacto en eso que se ha venido llamando ingeniería de prompts, el refinamiento de la instrucción dada al chatbot, la asignación de roles lingüísticos específicos, quizá como especialista en lexicografía o en lingüística, o cómo difieren las respuestas si usamos modelos avanzados, modelos de pago, o simplemente esperamos a que los modelos sigan avanzando a través de un refinamiento de algoritmos o a través de una mayor cantidad de datos. Les dejamos con la bibliografía y en el caso de que tengan alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, estaremos encantados de responder. Muchas gracias por su atención.